Problema 5.12. En la figura el peso W es de 60 N. Calcule la tensión en el cordón diagonal. Calcule la magnitud de las fuerzas horizontales que deben aplicarse para mantener el sistema en la posición indicada. Evidentemente se trata de un sistema en equilibrio, con lo cual deberíamos pensar en la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Para resolver este problema, voy a graficar un diagrama de cuerpo libre para el peso W, un diagrama de cuerpo libre para este punto de la cuerda, el cual lo voy a llamar A, y un diagrama de cuerpo libre para este punto de la cuerda, el cual lo voy a llamar B. El diagrama de cuerpo libre para el peso W será el siguiente. Gráfico como un punto el peso W, y para decidir el sistema de referencia, observo el vector aceleración del sistema. Como en este caso, la aceleración es 0, puesto a que el sistema está en equilibrio, puedo optar por poner mi sistema de referencia como lo desee. En este caso, voy a colocar el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. Grafico entonces las fuerzas que voy a tener sobre el cuerpo W. Sobre el cuerpo W actúa su peso, W, igual a 60 N, y también actúa una tensión hacia arriba, la cual voy a llamar T1. Una vez que se ubicaron las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas. Notar que en la dirección X no existen fuerzas, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En cuanto a la dirección Y, obtendremos la siguiente sumatoria de fuerzas. La tensión 1, la cual según nuestro sistema de referencia es positiva, menos el peso del cuerpo W es igual a 0, puesto que no hay aceleración en juego. A esta ecuación la voy a llamar 1. Seguimos entonces con el diagrama de cuerpo libre para el punto A. Graficamos entonces como un punto el punto A. Nuevamente no tenemos vector aceleración, ya que el cuerpo permanece en equilibrio. Por lo tanto, ubicaré mis ejes de la siguiente forma. El eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. Analizo las fuerzas que actúan en el punto A. Vemos que actúa una fuerza F2 hacia la derecha. También actúa hacia abajo la tensión T1. Notar que la tensión T1 es la misma del diagrama de cuerpo libre del peso W. La otra fuerza que hay actuando en el punto A es la fuerza diagonal en el cordón, la cual voy a llamar T, y que debido a la geometría del problema podemos deducir que forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Para determinar la sumatoria de fuerzas en la dirección X y en la dirección Y, debemos tener todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre paralelas a los ejes de referencia. Por lo tanto, necesito descomponer la tensión T en dos direcciones, X e Y. Por trigonometría, la tensión en Y será igual a T
por el seno de 45. La componente paralela al eje X de la tensión será T sub X igual a T por el coseno de 45 grados. Con esto logramos prescindir de este vector y trabajar con sus componentes. La sumatoria de fuerzas en X será: la fuerza que tenemos actuando sobre el eje X es F2 positiva, ya que coincide con el sentido positivo del eje X, menos la componente en X de la tensión, lo cual es T por el coseno de 45 grados. Nuevamente, esta sumatoria de fuerza tiene que ser 0, puesto que no hay aceleración en el sistema. La sumatoria de fuerzas en I comprende a la componente en I de T, la cual es positiva según nuestro sistema de referencia, T por el seno de 45, menos T1. Nuevamente es igual a 0, recordando que nuestro sistema está en equilibrio. A esta ecuación, la sumatoria de fuerza en X, la voy a llamar 2, y a la sumatoria de fuerza en Y la voy a llamar 3. Sigo a continuación con el diagrama de cuerpo libre del punto B. Realizando un análisis similar al del punto A, en el punto B, eligiendo adecuadamente nuestro sistema de referencia, el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba, voy a graficar las fuerzas que actúan sobre el punto. Tenemos una fuerza F1 hacia la izquierda, tenemos también la tensión en el cordón en diagonal, por último, también tenemos una tensión hacia arriba, puesto que la cuerda sigue y se sujeta en el techo. A esta tensión la voy a llamar T2. Nuevamente, para poder expresar la sumatoria de fuerzas en las direcciones X e Y, debemos descomponer todas nuestras fuerzas en esas direcciones. La única fuerza, en este caso, que debemos descomponer es T. Debido a la geometría del problema, el ángulo que forma T con el eje X es de 45 grados, por lo tanto, la componente en X de la tensión es T por el coseno de 45, mientras que la componente en Y de la tensión es T por el seno de 45. Realizando la sumatoria de fuerzas en X, las fuerzas que actúan en dirección X es la componente de la tensión paralela al eje X, la cual es positiva, T por el coseno de 45 grados, menos la fuerza F1. La sumatoria de fuerza debe ser igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en Y, las fuerzas que actúan en dirección Y son T2 positiva menos la componente de la tensión en Y, T por el seno de 45 grados, igual a 0 por estar en equilibrio el sistema. Llamaré a estas ecuaciones 4 y 5. De la ecuación 1 podemos ver que la tensión 1 tiene que ser igual al peso W. Por lo tanto, T1 es igual a 60 newton. El problema nos pide determinar
cuál es la tensión en el cordón en diagonal, es decir, T. De la ecuación 3, como ya conocemos T1, podemos despejar T y obtenemos que la tensión en el cordón diagonal T es igual a T1 dividido el seno de 45. Por lo tanto, T será igual a T1, 60 newton, dividido el seno de 45 grados. Esto es 84,9 newton. A su vez, ahora que conocemos cuánto es el valor de la tensión, podemos, a través de la ecuación 2, calcular la fuerza horizontal F2. De la ecuación 2, despejando F2, obtenemos que F2 es T por el coseno de 45 grados. F2 es igual a 84,9 newton por el coseno de 45 grados, dando un total de 60 newton. Por último, pasamos a analizar el diagrama de cuerpo libre en el punto B de la cuerda. Esto nos va a permitir calcular F1. De la ecuación 4 podemos despejar F1. F1 será igual a T por el coseno de 45 grados. F1 es 84,9 newton por el coseno de 45 grados, lo cual da un total de 60 newton. Y si bien el problema no pide la tensión 2, es decir, la tensión en el cordón que une al sistema al techo, lo podemos calcular de la ecuación 5. Despejando T2, T2 resulta igual a T por el seno de 45 grados, dando un total también de 60 newton.